Este tema se llama Una familia en bancarrota y tiene que ver con dinero, pero no solo dinero como lo conocemos, sino tiene que ver con solvencia y tiene que ver con un entendimiento de la economía, pero de la economía integral del ser humano. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que por ahí va a aparecer es que cuando alguien pierde su crédito, ¿cierto? Nosotros cargamos crédito en el teléfono, tenemos tarjetas de crédito, nosotros en economía utilizamos la palabra crédito y la palabra crédito va sencilla y simplemente es confianza, creencia, es fe. O sea, cuando alguien me confía algo, yo soy un sujeto de crédito, ¿cierto? Cuando yo voy al banco y el banco me va a confiar un dinero que no es mío, yo soy un sujeto de crédito. Y si yo no tengo la suficiente solvencia personal, o sea, no soy sujeto de crédito, es porque ellos no creen que yo dé para pagar la cuenta, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien deja de ser sujeto de crédito, es la primera pregunta. Cuando alguien se convierte en un deudor moroso, es la segunda pregunta. Interesantísimo este asunto. ¿Por qué? Porque una persona puede convertirse en sujeto de dudas y en sujeto de no crédito. Y una persona, por sus continuos desfalcos económicos, escuche bien, por sus continuos desfalcos en otras áreas, se convierte en alguien que es de dudoso pago, de dudosa confianza, que perdió su crédito personal, que perdió eso, el ser confiable y el ser un sujeto digno de confianza. ¿Cómo se trata a un deudor moroso? No sé si todos me están entendiendo. Háganme así por lo menos, si están entendiendo. Muy bien. ¿Cómo se trata a un deudor moroso? ¿Se le da crédito, sí o no? A un deudor moroso se le perdió la confianza. La confianza se le perdió. Por eso es tan importante que yo sea una persona, un sujeto de crédito. Ahora, mire cómo es la cosa. Si yo soy un sujeto digno de confianza, soy un sujeto digno de fe. Y soy un sujeto que tengo un crédito personal, que mi palabra tiene solvencia. Anoten esa palabra ahí. La palabra tiene que tener solvencia. Y la solvencia no me la da, escuchen, no me la da otra cosa que mi integridad personal. Mi integridad personal me da solvencia y la solvencia tiene que ver más que con dinero, con moral. Escriban esa palabra ahí. Tiene que ver con moral, tiene que ver con el carácter de la persona. Tiene que ver con el carácter de la persona, con la integridad. ¿Ok? Entonces, miren lo que va a decir Proverbios 20:16. Proverbios 20:16 va a decir así. Yo tengo un cuadrito que quiero compartir con ustedes y lo vamos a compartir aquí. Están las preguntas, está lo que nosotros estamos viendo. ¿Todos están viendo? Háganme así un dedito para que yo sepa que están viendo la pantalla que estamos compartiendo. Muy bien.
Entonces están las mismas preguntas ahí. Y el primer texto de la Biblia dice así, Proverbios 20:16, quítale su ropa al que salió fiador de un extraño y tómale prenda al que se fió de desconocidos. Wow. O sea que si alguien empeñó su confianza en una persona equivocada, puede perder aún hasta su ropa. Quedar desnudo, quedar en la calle, en la cochina calle, como dicen allá afuera, ¿no ve? Muy bien, entonces, aquel que confió en un extraño, en alguien que no es de confianza, en alguien no digno de solvencia moral, sus prendas de vestir aún están en peligro. Y dice Proverbios 22:7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Miren, ¿sabían ustedes que un esposo que continuamente falla está en deuda? Un esposo que miente a su esposa está en deuda. Una esposa que miente a su esposo está en deuda. Un esposo que rompe el principio moral de la integridad en su vida está en deuda. Y su acreedor, la esposa, va a demandar esa deuda. ¿Me están entendiendo? La esposa va a demandar esa deuda. ¿Por qué? Porque él tiene una deuda. ¿Una deuda con qué? Una deuda. Mire Romanos 13:8. Siguiente texto. Wow. Aquí. Muy bien. El siguiente texto. Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y dice más todavía, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si yo sé hacer algo bien y no estoy haciendo, esta palabra pecado aquí significa deuda. Significa deuda. Y la Biblia dice que no le deba a nadie nada, sino el amarse unos a otros, que esa sea mi deuda. Pues el que ama ha cumplido la ley. Muy bien. Hay diferentes tipos de deudas en el mundo. Y yo quiero que anoten ahí, vale la pena no perder nada de esto. Les voy a pedir 2 segundos para poner el enchufe de la computadora. Estaba fallando la cámara. Muy bien. Diferentes tipos de deuda. Vamos con este tema. Primero, la deuda financiera, que todos la entendemos, tiene que ver con patrimonio y con dinero. Patrimonio y dinero. Anote ahí. Perdón. Segundo, la deuda moral. La deuda moral. ¿Tiene que ver con qué cosas? Tiene que ver con el buen ejemplo y el modelo familiar. La deuda moral. O sea, que una persona que tiene mal ejemplo y tiene una mala conducta, tiene una deuda moral con las personas que lo rodean en su familia. Una persona, por ejemplo, una chica que se embaraza antes del matrimonio, tiene una deuda moral con su familia. Entonces, cuando yo tengo una deuda moral, ojo,
cuando yo tengo una deuda moral, Sancho, Pedro y Martín pueden hablar mal de mí. ¿Cierto o no es cierto? Estoy en la boca de todo el mundo y Sancho, Pedro y Martín pueden decir, ese de allá se porta mal, es cholero, hace esto, hace lo otro, le pega a su mujer, no paga las cuentas, siempre debiendo. ¿Por qué? Vamos, parejas, ¿por qué? Porque tiene una deuda moral. O sea, ha roto su crédito personal y está en deuda. Y cualquiera puede hablar mal de él. Qué bárbaro, ¿qué es esto? Ahora, muy bien. La siguiente deuda que aparece ahí, sigamos con nuestro PowerPoint, vamos hacia adelante. Muy bien. Perdón, aquí. La deuda de la verdad. Cuando sabemos la verdad y callamos o la alteramos o la dejamos de decir, o cuando mentimos, tenemos una deuda con la verdad. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas por esa deuda? ¿Cuántos matrimonios tienen crisis por esa deuda? ¿Por qué? Viene la mujer y dice, pastor, no le creo ni lo que come. Es un mentiroso. Ya me cansé. Me jura, me rejura que va a cambiar, me promete por esta, por la otra. Nunca, no le da la gana. ¿Qué hacemos, pastor? Ya no le creo. Pastor, ella miente. Escuche, eso te pone en deuda. La deuda del perdón. Anote, la deuda del perdón. El perdón debe otorgarse como yo recibí. Cuando no lo otorgamos, no lo pedimos o no lo recibimos también, ¿entiende? Nosotros quedamos en deuda. ¿Y sabe qué es lo que pasa con muchas parejas? Muchas parejas están tan en deuda con la cuestión del perdón. Llevan años de acumulación de deudas. Las cuentas están kilométricas. Se deben millones porque no se perdonan. Se deben millones. Y te acordás lo que me hiciste, que aquí que no sé qué, y que me jalaste el pelo. Pero eso fue cuando estábamos empezando. Pero yo no me he olvidado que no sé qué y nunca te voy a perdonar. Millones en deuda. ¿Por qué? Porque no entregan perdón, no piden perdón, no reciben perdón, quedan altivos. Se prometen perdonarse. Pero cuando viene el siguiente problema, se cobran. El perdón es una deuda que yo tengo que pagar. Y si no pago esa deuda, me quedo con una crisis. Ok, continuamos. La deuda, cuando recibimos ejemplos buenos y hacemos lo contrario y faltamos al ejemplo recibido. ¿Sabía usted que eso es una deuda? Si tu padre nunca adulteró, ¿por qué usted quiere adulterar? Si tu madre fue una buena esposa, ¿por qué usted quiere ser una esposa rebelde y caprichosa? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser un clavo en el zapato del marido? ¿Ah? Interesante la pregunta. Cuando nosotros, perdón, un segundo. Cuando nosotros hemos recibido un buen ejemplo y no lo obedecemos. Si yo veo que alguien trata bien a su esposa,
¿por qué yo no puedo tratar bien a mi esposa? Si yo veo que alguien ora y es fiel a Dios y busca a Dios, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué me falta? Escuche, muchos de nosotros tenemos deudas con el buen ejemplo que hemos recibido. Sexto, la deuda de la honra. Nuestros padres y las que otras personas merecen. ¿Sabía usted que quien no sabe honrar a sus padres no honra en el matrimonio? Quien no sabe respetar a sus padres, lo más probable es que no sepa tratar a su suegra y tenga problemas con su suegra. ¿Por qué? Porque no honra ni a los suyos, peor a los de la esposa. Y eso es una deuda con Dios. Dios lo hizo mandamiento porque Él sabe que nosotros necesitamos obedecer para cumplirlo. La deuda de la fidelidad en la familia tiene que ver con cumplir promesas. Cuando hacemos promesas y no las cumplimos, quedamos en deuda. Hemos prometido fidelidad y lealtad, hemos prometido amor, hemos prometido entregarnos todo, hemos prometido decirnos la verdad. Incluso hay gente que reclama que el otro no dice la verdad, pero quedamos en deuda cuando rompemos la fidelidad de nuestras promesas, la lealtad familiar. Vamos adelante al siguiente cuadro. Ok, aquí está otra deuda, la deuda del amor, del afecto y del cariño. Esta deuda viene cuando la dejamos de dar o habiendo recibido, pagamos mal el bien que nos hicieron. Por ejemplo, ella me atiende, me hace cumpleaños, me da cariño y yo no le hago nada a ella. Él es amable, cariñoso y atento y yo soy una trompuda, malagradecida, torpe, no lo trato. Ay, Señor, Miguel Arcángel está denunciando a tu esposa. Ay, Señor. Hay cámara, hay cámara. Escuchen, ¿qué pasa cuando yo recibo afecto y no lo doy? Cuando yo recibo palabras de cariño y soy un yegualdo torpe y lo único que sale son torpezas de mi boca. ¿Qué pasa? Yo quedo en deuda. Y escuchen, todas las deudas, anótelo bien grande ahí en su cuaderno, todas las deudas se pagan tarde o temprano. Como dice uno, en esta o en la otra. Pero todas se pagan. Todas las deudas se pagan. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Háganme así con el dedito. ¿Estamos o no estamos? Está entrando suave la cosa, ¿no? Esta palabra está llegando suave, con aceitito, tranquilo. No hay dolor ninguno. Todo el mundo está satisfecho, recibiendo feliz esta palabra porque es de bendición. Amén. Escuche, la deuda del cariño. Esa deuda es una deuda que nos puede dejar en bancarrota. Yo he visto mucha gente que viene diciendo, ¿sabe qué, pastor? Me cansé. Hasta aquí. Ella es una esponja. Recibe, 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 recibe. Y yo doy. Y no quiere dar. Es que yo soy así. Y así nomás me voy a morir. Y que tanto fregar. Y no sé qué.
Pareces un pocholo. Ella se llena la boca, torpe como ella sola, más dura que un palo de cuchi. No le entra clavo por ningún lado. El otro también he visto de los dos lados. Es que ella sabe que yo soy así, eco. ¿Para qué se casa conmigo? Bien sería que lo hubieran dejado solo al Canva, ¿no ves? Él cree que tiene alma de puercoespín. Escuchen, vamos adelante todavía. La deuda con la justicia. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando sabemos hacer lo correcto y hacemos lo contrario o no lo hacemos. ¿Sabía usted, mi querido esposo, que si tu esposa te viera robando corriente de la CRE, todo aquello, digamos que ella la primera vez te la pase y diga, ay, qué bien, nos ahorramos este mes, que no sé qué, ¿no ves? Pero después, en una pelea, ella te va a decir, y además vos sos un pícaro. ¿Por qué? Porque te vi robando corriente y vos sos un pícaro, deberían meterte preso. La que aplaudió un día te puede recriminar. ¿Por qué? Porque hiciste lo incorrecto. Lo mismo va a pasar con él hacia ella. Lo mismo pasa en muchos matrimonios cuando, debiendo hacer lo correcto y esperar a estar casados, tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y el tipo le cobra, el pícaro, el socio pícaro le cobra a la otra y le dice, claro, lo hiciste conmigo, ¿con cuántos otros no lo habrás hecho? Y se llena la boca diciéndole que ella es una fácil cuando él es más fácil que la tabla del 2. ¿No ve? Así es. La deuda con la justicia nos deja mal parados en la relación matrimonial. O sea que si yo me juego la plata, me la robo, saco de mi patrón o qué sé yo, puede ser que los del entorno al principio no me cobren, pero un día todas las deudas me las van a cobrar. Muy bien. 10º, la deuda con nuestros hijos como padres, porque debemos cuidar, proteger, alimentar, enseñar, formar, ayudar y encaminar. Nosotros tenemos una deuda y esa deuda debe ser honrada. Es necesario honrar la deuda, porque esta deuda nos da solvencia. Escriba esa palabra, solvencia, es una palabranca así hermosa. Nos da solvencia. ¿Qué tipo de solvencia? Moral. Nos da solvencia moral. Nos da integridad. Y la solvencia moral nos da respeto. Pregunta, queridos matrimonios, ¿por qué nos faltamos al respeto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos ido dejando saldos sin pagar. Por eso nos faltamos al respeto. Nos faltamos al respeto porque hemos perdido nuestro honor. Y como dice, estamos debiendo y el cobrador nos tiene en su mano. Y el cobrador viene y nos dice, vos sos mi esclavo, sos mi deudor. Por eso el hombre muchas veces tiene que agachar la cabeza delante de la mujer que le dice, y vos sos un cochino, sos un adúltero y no sé qué, y la mujer lo humilla al hombre, porque el hombre le falló a la mujer. Y ella se la cobra y esa deuda no se acaba nunca, porque ella también está en deuda
porque ella no perdona. Y el otro quiere que le crean y no le creen ni lo que come. ¿Qué tal? Dura la cosa, ¿no? Número 11. La deuda con la pureza sexual. Con nuestro futuro, escuchen, cuando somos solteros, tiene que ver con nuestro futuro. Y con nuestras esposas o esposos cuando somos casados. Hay mucha gente que tiene serios problemas porque no consigue ver a su esposa pura sexualmente. ¿Por qué? Porque él conoció a Juanacha, a Rosario y a la que sea, conoció, hizo con ella lo que quiso y después piensa que su mujer es una cualquiera. Hasta la llama de cualquiera con toda facilidad. Cuando su esposa no es Juanacha, ni es Martina, ni es Rufualda. ¿Pero por qué lo hace? Porque él hipotecó su futuro. Se gastó toda su pureza sexual, se la gastó en malas mujeres, en prostitutas, en homosexuales. Y después quiere tener matrimonio hecho santo, puro y bueno. Pero no consigue ver a su mujer con ojos de dignidad porque sus ojos no son puros, son sucios. Igual el que anda mirando pornografía, sus ojos son cochinos, son sucios, son corruptos y no alcanza a ver a su mujer pura sexualmente. O a su marido, porque hay mujeres que también corrompieron su dignidad y de pronto están en deuda con medio mundo, pero principalmente con sus esposos. Wow, tremendo, tremendo lo que el Señor nos está hablando. La pureza sexual es un ahorro para el futuro cuando yo soy soltero, es un crédito para el futuro y la pureza sexual es un crédito personal cuando yo soy casado. La deuda de la santidad y la obediencia a Dios. Eso es cuando, sabiendo la voluntad de Dios respecto a nosotros, nosotros la quebramos. O sea, el tipo nunca ora, el tipo nunca lee su Biblia, nunca quiere ir a la iglesia, todo el tiempo es arrastrado. Y la mujer más o menos tiene que amenazarlo para que el otro ande en las cosas de Dios. Y después él quiere respeto y quiere ser considerado como una persona de honor. No, estás en deuda con Dios y estás en deuda con tu esposa. ¿Por qué? Porque todo lo quiere hacer así, por la fuerza, a la última cosa, quiere honrar a Dios. Y una persona que no honra a Dios no es confiable. Pregunta, si yo no tengo a Dios como mi referente mayor, entonces ¿a quién le rindo cuenta? A nadie. ¿Quién es superior a Dios? Nadie. Entonces, si yo no tengo como referente mayor de mi vida a Dios, soy una persona de no creer. Mi solvencia moral y mi solvencia espiritual está cuestionada. ¿Por qué cosa? Por mi actitud para con alguien superior. Mi terquedad y mi rebelión dicen que yo no soy confiable. ¡Wow! Fuerte la cosa, ¿verdad? Ok, reacomoden sus cámaras para que todos estén bien visibles ahí. Nada de esconderse. Muy bien, seguimos. Estamos con la deuda, con la santidad y la obediencia a Dios. 13, número 13. La deuda que la esposa tiene con su esposo en entregarle su cuerpo en la relación sexual. Lo mismo que el esposo para con ella. Tu cuerpo, querida esposa, no es tuyo.
es de tu esposo. Tu cuerpo, querido esposo, no es tuyo, es de tu esposa. Tu cuerpo, querido esposo, no es de la pornografía ni de la masturbación, no es. Tu cuerpo es de tu esposa. Tu cuerpo es de tu esposa. No es de la pornografía. Así que todo aquel que no consagra su cuerpo para bendecir a su compañero o compañera está en deuda con él. La Biblia lo dice, esa es una deuda. Tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo y de tu esposa. ¿Qué hacemos entonces? Honrar la deuda. Mire, aquí me apareció un texto de la Biblia, no es ese. Muy bien, siguiente cuadro. Ok. Siguiente cuadro, muy bien. Aquí está. La deuda del afecto y el cariño que nos debemos tener. La deuda de la misericordia recibida. Toda ayuda que nos brindaron a nosotros y no devolvemos a los que nos las dieron o a otras personas son deudas en nuestra vida. Ese es el 14, ¿ok? Esa es una deuda. Ahora mire lo que dice Isaías 30, 8 al 15. Vamos con esos textos, ¿ok? Abra su Biblia ahí, y si no, aquí está en el texto de la Escritura, Isaías 30, del 8 al 15. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Qué dicen a los videntes? O sea, que dicen al profeta, no veas. Y a los profetas, no profetices lo recto. Decime cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Imagínense, esta gente dice, no, dame una charla bonita, no me des una charla tan dura. Háblame con cariño, más suave, cosa de que no me duela tanto. Y le dicen a los profetas, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad. Iniquidad es lo que nosotros hacemos chueco. Y en ello os habéis apoyado, o sea, pusiste tu confianza en eso. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina. Ojo, atento. Cuando nosotros no queremos reparar una situación torcida en nuestra vida, eso se convierte en una brecha que está llamando a la ruina y a la desgracia. Eso se convierte en un problema que está amenazando que yo me voy a ir al bombo. Cuando no arreglo algo y lo dejo en deuda para quién sabe cuándo, eso me está amenazando fracaso. Extendiéndose en una pared elevada, o sea, esta rajadura me va a venir sí o sí. ¿Por qué? Porque está creciendo la rajadura y está llamando desgracia a mi vida. Eso es lo que dice aquí. Cuya caída viene súbita y repentinamente.
y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos. Tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar y para sacar agua del pozo. O sea que la ruptura, el fracaso y la ruina se harán tan grandes, pero tan grandes, que entre los pedazos no va a haber cómo rescatar nada. Por eso es que todos nosotros necesitamos ser altamente responsables de la reparación de las deudas y de las quiebras que tenemos en nuestra vida familiar. Muy bien, versículo 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Mire lo que dice: en descanso y en reposo seréis salvos. Y en confianza será vuestra fortaleza. Y la nota más triste de este texto: y no quisiste. O sea que Dios ha estado tratando de sanar nuestras quiebras, nuestros fracasos, nuestras ruinas y nuestras deudas. Y nosotros no hemos estado dándole lugar. Por eso es que necesitamos arrepentirnos y necesitamos tomar una nueva postura. Miren algunas cosas que se dejan ver en este texto. Aquí hay un pueblo rebelde, o sea, un corazón que no se somete a Dios, que no quiere hacer las cosas en los términos de Dios. Ojo, tiene hijos mentirosos. Lo primero que aparece en este texto. Segundo, no quieren oír la ley de Dios y la ley de sus padres. Quieren hacer lo que quieren. Tercero, que aparece ahí, dicen a los profetas, díganos cosas bonitas, profeticen mentiras aunque sea, pero no nos hablen de castigo, no nos hablen de quebranto, no nos digan que estamos haciendo mal. Cuarto, dicen a los profetas fieles, dejen el camino, apártense, háganlo trucho. Dicen así: todo es iglesia y más iglesia, llévate tu cama a la iglesia. ¿Qué tanto iglesia, iglesia? ¿Qué pues vos sos chola del pastor? Estás mirando a la pastora fulana de tal. ¿Qué tanto religión y buscar a Dios? Así dicen. Y dicen además, y saquen de nuestra presencia a Dios, porque siempre tienen eso para reclamar. ¿Por qué siempre tienen que hablar de Dios? Escuchen. ¿Por qué todo el tiempo Dios y Dios, iglesia, iglesia y Biblia? Se van a volver locos. No quiere someterse al Señor, por eso vive chueco, por eso tiene tantas deudas. Mire lo que dice en la siguiente historia: un vidente, un profeta, metió en crisis a su familia. No dice el por qué, pero los acreedores vinieron a cobrar la deuda y a llevarse esclavos a sus hijos, los únicos compañeros de la madre que ahora estaba viva. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y han venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. El hombre no pagó la deuda, y sus hijos, después de muerto él, iban a ir como esclavos. Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa
Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas de todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Echas el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Tú y tus hijos podréis vivir de lo que quede. Qué tremendo es cuando nosotros, por no saldar una deuda a tiempo, comprometemos la integridad de nuestros hijos, de nuestra descendencia, por esa deuda. Ahora mire, algunas conclusiones que sacamos aquí. Solo la palabra de un profeta puede restaurar y liberar a una persona en bancarrota. Solo la palabra de un profeta puede restaurar y liberar a una familia en bancarrota. Y yo proclamo hoy día en el nombre de Jesús que tu vida y tu familia, como hombre de Dios, yo profetizo que tu vida, tu casa y tu familia van a salir de toda bancarrota y de toda crisis y de toda maldición familiar. Proclamo en el nombre de Jesús que ustedes y la familia de sus discípulos incluso van a salir de toda maldición familiar. Y las familias que están en el Facebook, yo declaro que se rompen todas las cadenas de maldición y tu casa va a salir de toda bancarrota y crisis familiar en el nombre de Jesús, de toda bancarrota y crisis emocional. Se rompen ahora las cadenas del diablo en tu vida familiar en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Escriba un amén ahí. Muy bien, vamos, continuamos todavía. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir? Muy bien, vamos. Algunas conclusiones que sacamos. Solo la palabra de un profeta puede restaurar y liberar. Solo la palabra de un profeta convierte una vasija rota en un cántaro de aceite. ¿Saben? ¿Se acuerdan de la palabra anterior donde decía que las vasijas estaban rotas y que iba a ser como vasija que no queda un pedacingo de tiesto siquiera para traer agua ni nada a la casa, ni para trasladar el fuego de un lado a otro? La palabra de un profeta puede restaurar una vasija rota y convertirla en una vasija de aceite. Solo la palabra de un profeta te liberta de la deuda y de la crisis moral. Escuche, tremendo. La palabra de un profeta te liberta de la deuda. Escuche, esta familia estaba en bancarrota. Sus hijos estaban para ser esclavos y Dios trajo liberación. Qué poderoso es Dios. Dios trajo liberación. Y lo último, dice, tienes que convertirte en una vasija de aceite que restaure a tu familia. ¿Sabe qué? En secreto. Este milagro no ocurrió públicamente. La mujer y sus hijos entraron en un acuerdo para utilizar
todas las vasijas que fueran posibles para llenar aceite en esas vasijas. Los hijos traían vasijas, la madre echaba el aceite y el aceite se multiplicaba. Pero los hijos que eran esclavos potenciales, ellos conseguían vasijas. ¿Sabes qué? Traiga su vasija y deje que el Espíritu Santo la convierta en una vasija de aceite. Y tu matrimonio va a salir de la crisis y de la maldición familiar. Traiga su casa al Señor, traiga su matrimonio al Señor, traiga su hogar a Cristo y conviértase usted en una vasija de aceite. Y cuando tú te conviertas en una vasija de aceite, eso te va a sacar de la deuda moral, de la deuda familiar, de la deuda sexual, de la deuda de integridad que tienes. Eso te va a sacar de la deuda. Conviértase en una vasija de aceite. ¿Sabes qué quiere decir eso? Ríndase a la operación del Espíritu Santo. Ríndase a que el Espíritu de Dios lo llene. Entréguese en las manos de Dios. Dios puede hacer contigo lo que nadie más puede ni pudo hacer contigo. Dios puede hacer contigo lo que nadie jamás podría hacer. El Señor te quiere libre de toda deuda moral, de toda deuda espiritual. ¿Sabes? El Espíritu de Dios te quiere sacar de esa condición de deudor moroso. Te quiere sacar de esa condición de esclavo y darte el crédito que tú debes tener y que yo debo tener. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Es una excelente oportunidad para reflexionar y para replantear nuestra vida. Escuche, todavía hay un poco más. Estamos avanzando en esto. Dice aquí en Isaías 38:15. Ahora ve, anoten ese texto. Ahora ve y escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar las instrucciones del Señor. 10. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis visiones, y a los profetas no profeticéis lo recto. Decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones, apartaos del camino y desviad de la senda, y no oigamos más acerca del Santo de Israel. Esta es otra versión del mismo texto que acabamos de leer. Por tanto, así dice el Señor, ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño, y no os habéis apoyado en ellos, en los profetas. Por eso, esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado, a punto de caer, como abultamiento en la pared alta, cuya caída viene de repente y en un instante. Y su caída es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada sin piedad. No se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar para el fuego, para sacar agua de una cisterna. Porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo. En el otro texto dice en quietud y en reposo. Y aquí dice en arrepentimiento y en reposo. En confianza, perdón, dice en el otro texto, en confianza, en crédito. Y aquí dice arrepentimiento y en reposo. Seréis salvos. En quietud y en confianza, vuestro poder, pero no quisisteis. Ahora mire todavía lo que dice aquí. Vamos a continuar este texto. Ya lo
Vimos muy bien los últimos textos para ver. Ok. Proverbios 22, 1 y 2. Proverbios 22, 1 y 2. ¿Qué dice ahí? El buen nombre, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y el favor vale más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen un lazo común, que él hizo a ambos, que el que hizo a ambos es el Señor. Proverbios 22, 3 al 9. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Una vez más, el que cuida su alma se alejará de los espinos y cardos. El prudente ve venir el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante. El 6, enseña al niño en su camino que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. 7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El que siembra iniquidad segará vanidad y la vara de su furor perecerá. El generoso será bendito porque da su pan al pobre. Mire en qué contexto está este texto, el versículo 7 que leíamos al principio. En el contexto en que el hombre prudente ve venir el mal y se esconde, pero el hombre simple no considera que lo que está haciendo le va a causar un severo problema en el futuro. ¿Sabe qué? Todas las personas que miran los inmediatos van a pagar las consecuencias porque no hacen ajustes para el futuro. Las personas que gastan todos sus recursos en el aquí y en el ahora hipotecan su futuro. Transpórtelo a su vida moral. Gaste todo su crédito y toda su confianza en el aquí y en el ahora. Rífelo, haga lo que quiera. No considere esta palabra. No importa. No ordene su camino. No decida cambiar de actitud. Y usted va a ver cómo en el futuro todo esto te será cobrado. Pero si usted decide cambiar su actitud, en el futuro usted tendrá crédito para muchos años, siempre. Y tu vida será solvente delante de tu esposa. ¿Sabe qué es lo más importante? Que tu esposo crea en ti y te dé crédito. Porque Juancho, Pedro y Martín, Juancho y Pelancho, allá en la oficina pueden decir que yo soy un capo. Pero si tu esposa no dice que tú eres ese capo, ese tipazo, entonces está en problema. Doña Marta y doña Filomena pueden decir que tú eres la mejor tipa del planeta. Y pueden aplaudirte, decir la comadre es un espectáculo de gente, la mejor mujer del mundo. Pero si tu esposo no dice lo mismo, tú estás en problema. ¿Por qué? Porque tu crédito con la persona que te puede dar más crédito está en deuda. ¿Qué hacer? Lo primero, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor. Escúchame. Yo quiero que haga una tarea ahora. Escriba en su cuadernito ahí. Personal, esto personal. 3 áreas en las cuales yo he rifado mi crédito personal. Por ahí es con la boca. La boquinga esa que no calla. Por ahí es con el mal uso del dinero. Por ahí no eres fiel con el Señor.
y no te ven orando nunca. No sé. Escriba usted ahí. Escriba. Por ahí. La mentira se ha convertido en parte de tu caminar personal. Escriba 3 áreas. Los maridos hagan su propia tarea. Prohibido copiar. Marido haga su propia tarea. Ahí en el Facebook también, por favor, hagan su tarea.